Hola City Friends, bienvenidos una vez más a la City sin gluten. Si no estás suscrito, suscríbete que es gratis. Hoy vamos a hacer un bizcocho súper rápido, fácil, sin gluten, sin lactosa y sin polvo de hornear. Solo 3 ingredientes. Espero que les gusten. Vamos a necesitar 4 huevos que los separaremos por 4 claras y 4 amarillas. Lo vamos a batir a una velocidad media-baja, así, hasta lograr un punto de nieve. ¿Ves? Cuando esté en este punto vamos a agregar poco a poco 65 gramos de azúcar. Y vamos a subir un poco la velocidad a media alta. Esto hace que nuestro merengue quede mucho más firme. Y esto nos ayudará en la esponjosidad del bizcocho. Esta es la textura que tiene que tener, así. Tapamos las claras y reservamos para luego. Ahora, las 4 amarillas de huevo las vamos a batir y le vamos a agregar 65 gramos de azúcar. Sí, podemos sustituir el azúcar por endulzante o por edulcorante que queramos. Batimos hasta que blanquee, así como te muestra en el vídeo. Por aquí arriba te dejo la tarjeta que te lleva a un pan de molde espectacular. Clica sobre ella y te lleva directamente. Tamizamos o pasamos por un colador parte de la harina que vamos a utilizar. La que utilizaremos será 150 gramos de harina de maíz sin gluten, que la dividiremos en cucharadas de 3 o 4 para que se integre mejor con la mezcla. Lo pasamos por un colador, tamizamos y vamos a mezclar. Primero con la batidora apagada para que no salga por todos lados la harina cuando encendamos la batidora. Y luego batimos hasta integrar. Vamos a hacerlo por parte, todo. Ahora, las claras que habíamos reservado, vamos a verter un poco de estas claras en la mezcla. Y vamos a integrarla con el resto de la mezcla en movimientos envolventes. Esto es muy importante. Si no lo hacemos así, la mezcla se volverá líquida. Y los huevos perderán todo el aire que hemos logrado con la batidora. Y movimientos envolventes hasta que todo esté mezclado. Este proceso lo vamos a hacer poco a poco. Ahora vamos a agregar otra parte de harina. Recuerda, vamos a agregarla poco a poco. Así nos aseguramos que se integre todo muy bien. Al igual con las claras, la agregamos poco a poco. Una parte de harina, mezclamos, luego una parte de clara, mezclamos, una parte de harina, mezclamos, hasta que se acaben las dos. Aquí yo terminé con clara. Le eché la clara, la mezclé, todo. Importante, movimientos envolventes. Esta técnica nos ayuda a que el bizcocho quede muy esponjoso, sin necesidad de utilizar polvo de hornear. Aquí la esponjosidad y la altura del bizcocho nos las va a dar los huevos, pero es importante de que la mezcla quede aireada. Si se nos bajan los huevos, nos queda líquida la mezcla y no nos va a crecer, nos va a quedar apermazado. Integramos todo muy bien. Cuando esté todo bien integrado, vamos a proceder a verter la mezcla en un molde previamente pincelado o pintado con aceite o con mantequilla, lo que tengamos.
Si nuestro molde no es antiadherente y tiene ya un tiempo el molde, recomiendo ponerle papel vegetal o de hornear. Nos asegurará que no se pegue la mezcla. Hacemos así con un palito o con un cuchillo para extender bien la mezcla en el molde. Damos unos golpecitos, así movemos y damos unos golpecitos para que salgan todas las burbujas. Y llevamos a hornear 180 grados por 30-35 minutos en mi horno. En tu horno, si es de gas, puede ser un poquito menos de temperatura. Así que ojo, hasta dorar. Hacemos la prueba del palito. Si metemos el palito y vemos que sale limpio, pues lo sacamos. Miren qué bonito ha quedado y qué parejo ha quedado. Bueno, el color me refiero. Así, me encantan estos moldes que sale todo fácil y queda súper pareja la tarta. Miren qué bonita. Esta tarta es genial. Recién salida a mí me gusta envolverla en papel de plástico para que quede lo más suave posible por la parte de arriba. Así como el pan. Dejamos reposar así envuelta. Esta tarta es perfecta para hacer tipo tartas. Este bizcocho es perfecto, quiero decir, para hacer tipo tartas así 3 leches que tienen mucho líquido. O también puedes echarla así como estoy haciendo ahora, azúcar glass, y comerla así con un cafecito por la tarde o por la mañana. Sin azúcar glass también está muy buena. Está genial para comerla así con un bizcochito. Ya van a ver cómo está la miga por dentro. Espectacular. Yo la corto con un cuchillo de sierra aquí, pero puedes cortarla con cualquier cuchillo que tengas a mano. Miren qué miga tan espectacular. Puedes ponerle crema. Lo bueno de utilizar harina de maíz es que la miga queda súper compacta, o sea, no se desmiga tan fácilmente. Y si quisieras, pudieras cortar el bizcocho por la mitad y llenarlo de crema. Es espectacular. Ahora les voy a mostrar. Miren por dentro, miren el tamaño de este bizcocho, lo alto que ha quedado sin polvo de hornear. Simplemente aplicando, miren ahora lo esponjoso que está, miren. Y no se desarma todo por todos lados. Y sin gluten. Y sin gluten. Que esto es, y sin lactosa también. Que esto es ya lo mejor. Espero que les haya gustado el vídeo. Si lo hacen, recuerden compartir conmigo en mis redes sociales. Un besazo gigante. Y hasta aquí este vídeo. Espero que te haya gustado. Si es así, dame un me gusta, un like. Comparte para que otras personas sepan que estamos aquí, que existe el aceite sin gluten y toda esta información. Y comenta, quiero saber tu opinión. Si no se has suscrito, suscríbete. Es gratis y es súper rápido y tienes acceso a toda esta información. Espero que estés bien. Nos vemos en el próximo vídeo. Un besazo gigante.